Actúa como si me amaras, me susurró al oído. Su aliento olía a champaña cara y a un miedo que yo, un hombre que vivía con miedo, reconocí al instante. Estábamos en un balcón en el piso más alto de la Ciudad de México, con las luces de la metrópoli extendiéndose a nuestros pies como una galaxia caída. El aire frío de la noche me golpeaba la cara, pero no era nada comparado con el hielo que sentí en las venas, cuando sus labios, suaves y decididos, encontraron los míos. El beso no fue como en las películas, fue desesperado, un choque de dos mundos que nunca debieron tocarse. Y lo más aterrador de todo, lo que me quitó el sueño por semanas, fue que ese beso, el beso que ella me dio a mí, un simple técnico de mantenimiento, un padre pobre y endeudado, no se sintió para nada como una actuación. Para entender cómo terminé ahí, con los labios de la mujer más poderosa de México sobre los míos, tienes que entender la geografía de la desesperación. Mi mundo no tenía vistas panorámicas ni balcones de mármol. Mi mundo era un laberinto de concreto gris en las entrañas de la ciudad, un departamento de 2 cuartos donde el olor a humedad nunca se iba del todo. Mi nombre es Javier Morales y a mis 30 y tantos la vida ya me había quitado casi todo. Me quitó a la madre de mi hija, que se fue buscando una vida sin el ancla de nuestra pobreza. Me quitó los sueños de una carrera, de una casa propia, de no tener que contar cada peso para ver si alcanza para el gas. Pero no pudo quitarme 2 cosas: mi dignidad, aunque a veces se sentía como un lujo que no podía permitirme, y a mi hija de 6 años, Sofía. Sofía era mi universo entero. Su risa era el único sonido que podía ahogar el zumbido constante de las deudas en mi cabeza. Cada noche, cuando volvía de mi chamba, la encontraba dormida, abrazada a un oso de peluche al que le faltaba un ojo, y sentía una mezcla de amor infinito y una culpa que me partía el alma. ¿Era este el hogar que se merecía? Las paredes descascaradas, los juguetes de segunda mano, la cena que a veces era solo un plato de frijoles. El fantasma de los servicios sociales me perseguía en mis pocas horas de sueño. La idea de que un día alguien con un portapapeles decidiera que mi amor no era suficiente, que un hogar adecuado era más importante que un padre que la adoraba. Por eso acepté el turno nocturno como técnico de mantenimiento en la Torre Garza, el rascacielos más lujoso de la Avenida Reforma. Cada tuerca que apretaba, cada fusible que cambiaba en ese palacio de cristal, era un recordatorio de mi propia fragilidad, de lo lejos que estaba de poder darle a Sofía la vida que soñaba para ella. En el penthouse de esa misma torre, en un mundo a años luz del mío, reinaba una mujer que, en teoría, lo tenía todo: Isabela Garza. A sus 35 años, era la CEO de Garza Corp., un imperio inmobiliario que su abuelo había forjado con sudor y que ella, con una inteligencia filosa y una frialdad legendaria, había convertido en un monstruo global. En las portadas de las revistas de negocios la llamaban la Dama de Hielo. Siempre impecable, con trajes de diseñador que parecían armaduras y una mirada que podía congelar negociaciones millonarias. Su vida era una agenda perfectamente calibrada, sin espacio para la debilidad, sin margen para el error. Vivía rodeada de un lujo obsceno, pero su soledad era tan vasta como su fortuna. Lo que nadie sabía, lo que no salía en las revistas, era el precio de ese trono. El eco de una vida que no tuvo, un sacrificio devastador en su juventud, un embarazo, un ultimátum de su familia y de su prometido de aquel entonces. ¿Elige el imperio o elige una vida de vergüenza? Ella eligió el imperio. Pero el fantasma de ese bebé, de esa otra vida posible, la atormentaba en el silencio de su opulento departamento, un silencio tan profundo que a veces creía que podía oír los latidos de su propio corazón solitario. Por eso, desconfiaba de todos, especialmente de los hombres. Para ella, no eran más que buitres, atraídos por el brillo de su apellido y el olor de su dinero. Veía intenciones ocultas en cada sonrisa, en cada cumplido. Su poder era su fortaleza y su jaula. Nuestros mundos, separados por 50 pisos de acero y cristal y un abismo social infranqueable, estaban a punto de chocar con la fuerza de un cataclismo. Y todo por un hombre llamado
Señor Tanaka. Él era el líder de un conglomerado japonés, un hombre de la vieja escuela, ultraconservador, para quien la estabilidad familiar era más importante que cualquier balance financiero. Isabela estaba a punto de cerrar el trato de su vida con él, un acuerdo que consolidaría a Garza Corp como líder indiscutible. Pero tenía un problema, un rival de negocios, un hombre sin escrúpulos llamado Ricardo Valenzuela, había estado esparciendo veneno, sembrando rumores sobre su vida personal vacía, pintándola como una mujer despiadada e incompleta, incapaz de mantener una relación. Sabía que esas palabras, como termitas, estaban carcomiendo la confianza del señor Tanaka. Esa noche la encontré en su oficina. Bueno, la encontré es un decir. Yo estaba haciendo mi ronda revisando el sistema eléctrico del piso 50. Recibí un reporte de un cortocircuito en la oficina principal. Cuando entré, con mi caja de herramientas en la mano y mi uniforme manchado de grasa, la vi. Estaba de espaldas, mirando el ventanal, la ciudad a sus pies. El pánico emanaba de ella como un perfume caro. Tenía el teléfono pegado a la oreja y su voz, usualmente firme y cortante, era un susurro tenso. Entiendo. Sí. Pero ahora, ¿está subiendo ya? Colgó y se giró. Sus ojos, normalmente 2 piezas de obsidiana fría, estaban desorbitados por el pánico. Fue la primera vez que la vi no como la dueña del edificio, sino como una persona acorralada. «¿Qué hace usted aquí?», espetó, su voz recuperando un poco de su filo habitual. «Reportaron un corto, señora Garza, en el panel detrás de su escritorio», respondí señalando con la cabeza. Me sentí fuera de lugar, un intruso en un drama que no entendía. Ella ni siquiera miró el panel. Sus ojos estaban fijos en las puertas del elevador privado. Un tintineo metálico, casi imperceptible, anunció la llegada del ascensor. El sonido pareció atravesarla como una descarga eléctrica. Se enderezó, su columna vertebral convirtiéndose en una barra de acero, y entonces, en un movimiento tan rápido y depredador que no tuve tiempo de reaccionar, se abalanzó sobre mí, no para atacarme, sino para aferrarse. Su mano, con uñas perfectamente cuidadas, se clavó en mi antebrazo. Su cara quedó a centímetros de la mía. «Escúchame con atención», siseó, su voz un látigo de urgencia. «Te llamas Alejandro. Eres un arquitecto independiente. Nos conocimos hace 6 meses. Estás aquí porque viniste a darme una sorpresa. No digas nada más. Solo asiente y sonríe. ¿Entendido?» No entendía nada. Mi cerebro intentaba procesar el torbellino de órdenes mientras las puertas de acero pulido se abrían con un susurro silencioso. De ellas emergió un hombre mayor, japonés, de cabello canoso y un traje impecable que probablemente costaba más que mi renta de un año entero. Lo flanqueaban 2 hombres más jóvenes, con la misma expresión seria y reverente. Isabela se transformó. El pánico se evaporó, reemplazado por una sonrisa cálida y radiante que nunca le había visto. Se soltó de mi brazo y se deslizó hacia el hombre mayor. «Señor Tanaka, qué sorpresa tan agradable, no lo esperaba tan pronto». «Señorita Garza», respondió él con una leve inclinación. «Mis disculpas por la premura, pero mi agenda en México se ha compactado». Sus ojos, afilados como cuchillos, se posaron sobre mí. Me escudriñaron de pies a cabeza. Mi uniforme con el logo de Mantenimiento Torre Garza, las manchas de grasa en mis rodillas, mis botas de trabajo gastadas. La confusión debió estar escrita en toda mi cara. «¿Y este?», dijo Isabela, girándose hacia mí y tomando mi mano con una familiaridad que me heló la sangre. «Este es Alejandro, mi prometido». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e irreal. El señor Tanaka levantó una ceja. Yo solo pude quedarme ahí, con mi caja de herramientas en la otra mano, sintiéndome el hombre más ridículo del planeta. «Un placer», dijo Tanaka, su mirada todavía clavada en mi ropa. Isabela soltó una risita, un sonido tan perfectamente ensayado que sonaba casi real. «Discúlpalo, es incorregible. Le digo que deje el trabajo en la oficina, pero su pasión es construir. Siempre está revisando detalles,
incluso en mis edificios, acababa de llegar para darme una sorpresa. La mentira era tan audaz, tan descabellada, que por un instante funcionó. Vi un destello de algo parecido a la diversión en los ojos del señor Tanaka. Yo, siguiendo las únicas instrucciones que mi cerebro en shock podía recordar, asentí y esbocé la sonrisa más estúpida de mi vida. La reunión duró lo que parecieron 3 vidas. Isabela los guió a la sala de juntas, y yo me quedé atrás como un fantasma con overol. Me ordenó con la mirada que me sentara en un rincón, que obedecí. Escuché fragmentos de la conversación, cifras millonarias, planes de expansión, y todo el tiempo sentía la mirada del señor Tanaka volviendo a mí, inquisitiva, evaluadora. Cuando finalmente se fueron, acompañados por una Isabela que mantenía su fachada de perfecta anfitriona, sentí que podía volver a respirar. Cuando ella regresó a la oficina y cerró la puerta, la máscara se cayó. Se apoyó contra la madera, cerró los ojos y exhaló un suspiro tan profundo que pareció que se le escapaba el alma. Luego abrió los ojos, y el hielo estaba de vuelta. «Usted y yo tenemos que hablar», dijo, y su tono no admitía réplica. Me sentó en una de las sillas de piel frente a su escritorio de caoba. Ella se quedó de pie, rodeando el escritorio como un tiburón que mide a su presa. «Necesito un prometido. Usted necesita dinero. Veo una solución mutuamente beneficiosa». La crudeza de sus palabras me golpeó más que cualquier insulto. «¿Qué? ¿De qué habla?», balbuceé. «El trato con Tanaka depende de esto. Mi competidor, Ricardo Valenzuela, ha estado envenenando el pozo diciendo que soy inestable, una mujer solitaria incapaz de tener una vida personal. Tanaka es de la vieja escuela. Valora la familia por encima de todo. Necesita ver estabilidad. Necesita ver a Alejandro, el arquitecto enamorado». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. «Le ofrezco 5 millones de pesos, libres de impuestos, por una semana de su tiempo». 5 millones. La cifra rebotó en mi cráneo. Era un número absurdo, una fantasía. Era la solución a todo, el fin de las deudas. Una casa para Sofía, un futuro. Podría dejar el turno de noche. Podría llevarla al parque todos los días. Podría comprarle el vestido de princesa que siempre señalaba en el aparador de la tienda del centro. Y por un instante, la tentación fue tan abrumadora que casi digo que sí sin pensarlo. Pero luego vino la otra ola. La humillación. Ser su títere. Mentir. Convertirme en un fraude a sueldo. ¿Qué le diría a Sofía? Mi dignidad, esa cosa raída y gastada que era lo único que me quedaba, gritaba en silencio. «¿Por qué yo?», logré preguntar. «Porque es perfecto», respondió sin dudar. «Es anónimo. Nadie lo conoce. Es un lienzo en blanco. Y lo más importante, estaba aquí. Fue un acto de desesperación, y funcionó. Ahora necesito mantenerlo». Me dio la noche para pensarlo. Volví a mi departamento sintiéndome como si hubiera visitado otro planeta. Vi a Sofía dormir, su pecho subiendo y bajando suavemente, y la decisión se tomó sola. ¿Qué valía más? ¿Mi orgullo herido o su seguridad? ¿Mi incomodidad o su futuro?, me preguntó. Si estuvieras en mi lugar, con la posibilidad de cambiar la vida de la persona que más amas, a cambio de una mentira temporal, ¿qué habrías hecho? A veces creo que todos tenemos un precio, y el mío tenía el rostro de mi hija. Si crees que tomé la decisión correcta, o si piensas que fui un cobarde, déjamelo saber en los comentarios, porque hasta el día de hoy, esa pregunta me sigue carcomiendo por dentro. A la mañana siguiente la llamé desde un teléfono público. «Acepto», dije, y sentí como si una parte de mí se rompiera. Su respuesta fue inmediata y eficiente. «Perfecto. Un auto lo recogerá en 1 hora. Traiga solo lo indispensable. Mi equipo se encargará del resto». El auto era un sedán negro con vidrios polarizados. Me llevó de vuelta a la Torre Garza, pero esta vez no entré por el acceso de servicio. Subimos directamente al penthouse. Allí un equipo de personas me esperaba. No eran guardaespaldas ni ejecutivos. Eran un sastre de aspecto severo con una cinta métrica colgando del cuello,
una mujer delgada con una tablet que me analizó como si fuera un espécimen y un hombre con un corte de pelo impecable que me sonrió con la misma calidez de un reptil. Isabela apareció detrás de ellos, cruzada de brazos, con la misma expresión de quien revisa un plano arquitectónico en busca de fallas. «Él es Javier», anunció, y luego, con un tono que borraba mi nombre y mi existencia, añadió: «Conviértanlo en Alejandro». Lo que siguió fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Me despojaron de mi uniforme, mi ropa de trabajo, la única piel que conocía, y la arrojaron a una bolsa de basura con un gesto de desdén. Me midieron, me pesaron, me hicieron probarme docenas de trajes, camisas y zapatos. Cada prenda costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. La tela se sentía extraña sobre mi piel, demasiado suave, demasiado ligera. Era como usar el disfraz de otra persona, y el reflejo en el espejo me devolvía la mirada de un extraño, un impostor con mis mismos ojos asustados. La mujer de la tablet, cuyo nombre era Lorena y era la asistente personal de Isabela, me entregó un expediente. «Tu biografía», dijo sin mirarme. «Alejandro Villa, arquitecto egresado de la UNAM, con especialización en diseño sustentable. Tus padres son académicos retirados que viven en Coyoacán. Te encanta el jazz, el cine de arte francés y el mezcal artesanal. Odias el fútbol». Leí la lista de mentiras que conformaban mi nueva vida y sentí náuseas. Yo, que no había terminado la prepa, que mi única experiencia con la arquitectura era reparar las tuberías de edificios que nunca podría habitar. Yo, que amaba los tacos al pastor de la esquina y los partidos de la selección con mis cuates. «Apréndelo de memoria», ordenó Isabela desde el otro lado de la habitación. «No quiero errores. Esta noche tenemos nuestra primera prueba». Una cena con el consejo de administración de un banco suizo. La cena fue en un restaurante en Polanco, donde los meseros se movían con la solemnidad de sacerdotes, y el menú no tenía precios. Me sentía como un animal en un zoológico. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada pregunta casual se sentía como una trampa. Isabela se movía entre ellos como una reina en su corte, presentando a su prometido con una naturalidad escalofriante. Yo me limitaba a sonreír, a sentir y recitar las líneas que me habían enseñado. Pero el verdadero terror llegó en la forma de un hombre llamado Arturo Domínguez, un empresario corpulento con una sonrisa de tiburón que no le llegaba a los ojos. Había estado observándome toda la noche. «Así que arquitecto, dijo, acercándose con una copa de vino tinto. «Dime, Alejandro, ¿qué opinas del nuevo paradigma del brutalismo en la obra de Tadao Ando? ¿Crees que su uso del concreto expuesto es una declaración filosófica o simplemente una limitación estética?» El silencio se hizo a mi alrededor. Todos los ojos se posaron en mí. Isabela se tensó a mi lado, casi imperceptiblemente. Mi mente se quedó en blanco. No sabía quién era Tadao Ando ni qué demonios era el brutalismo. Podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda bajo la camisa de seda que me ahogaba. Podía mentir, intentar balbucear algo que había leído en el expediente, pero sabía que él lo notaría. Estaba acabado. Y en ese momento de pánico, la imagen de Sofía durmiendo con su oso de peluche apareció en mi mente. ¿Por quién estaba haciendo esto? Por ella. Y por ella no podía ser un cobarde. Respiré hondo, miré a Domínguez a los ojos y le di la única respuesta honesta que tenía. «Señor Domínguez», dije con una calma que no sentía. «Con todo respeto, yo no sé mucho de paradigmas ni de declaraciones filosóficas. Mi padre era albañil. Él me enseñó que el concreto no es una filosofía, es la base, es lo que sostiene todo. Es lo que permite que una familia tenga un techo sobre su cabeza. Para mí, la mejor arquitectura no es la que se discute en libros, sino la que le da a una niña un cuarto seguro donde pueda soñar. Eso es lo único que importa, ¿no cree?» Un silencio denso cayó sobre la mesa. Domínguez se quedó sin palabras, parpadeando. Vi a Isabela mirarme y, por primera vez, en sus ojos no había cálculo ni frialdad. Había algo más. Asombro.
Uno de los banqueros suizos soltó una carcajada y levantó su copa. «Bien dicho, muchacho, por los techos seguros». El momento se rompió. La conversación se reanudó. Domínguez se escabulló, derrotado. En el auto de regreso al penthouse, el silencio era diferente. No era tenso, sino expectante. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Isabela sin mirarme, observando las luces de la ciudad pasar. «No lo saqué de ningún lado», respondí. «Es la verdad». Ella giró la cabeza y me miró. «Estuviste bien», dijo, y la palabra, tan simple, se sintió como el mayor elogio que había recibido en mi vida. Pero la farsa exigía más. Un día, Lorena me informó que el señor Tanaka había solicitado una reunión informal el fin de semana en la casa de campo de Isabela en Valle de Bravo. «Y quiere conocer a la familia», añadió con frialdad. «Isabela necesita que tu hija esté ahí». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «No, de ninguna manera. Sofía no es parte de este circo». Isabela entró en la habitación justo en ese momento. «No es una petición, Javier. Es una orden. La ausencia de tu hija levantaría más sospechas que su presencia. Será solo un día. Estará cuidada. Es necesario para que el trato funcione». Discutimos. Le grité que no tenía derecho, que estaba cruzando una línea. Ella me respondió que los 5 millones de pesos le daban todos los derechos. Al final, como siempre, ella ganó. Me sentí el peor padre del mundo. ¿Qué clase de hombre vende no solo su dignidad, sino también la inocencia de su hija? Les pregunto a ustedes, los que son padres, ¿hay algún precio que justifique poner a tu hijo en medio de una mentira tan grande? Déjenme su opinión en los comentarios porque esa decisión todavía me pesa en el alma. El sábado, un auto me llevó a mi viejo departamento a recoger a Sofía. Le dije que íbamos a pasar el día en el campo, en la casa de una amiga del trabajo. Sus ojitos se iluminaron. El viaje a Valle de Bravo fue un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, veía la cara de Sofía pegada a la ventana, sus ojos como dos platos, mientras los edificios grises de la ciudad daban paso a los bosques de pinos y al azul profundo del lago. Su felicidad era tan pura, tan brillante, que me dolía físicamente. Por otro lado, sentía un nudo de plomo en el estómago. Cada kilómetro que nos acercaba a esa casa de campo era un paso más en la profanación de lo único sagrado que me quedaba, la inocencia de mi hija. La casa no era una casa, era un santuario de vidrio y madera colgado sobre una colina, con una vista al lago que parecía robada de una postal. Tenía una alberca que se fundía con el horizonte y un jardín tan perfectamente cuidado que parecía irreal. Sofía soltó mi mano y corrió por el césped, riendo a carcajadas, persiguiendo mariposas. Yo me quedé paralizado en la entrada, sintiéndome como un ladrón que había entrado en el paraíso sin permiso. Isabela nos recibió en la terraza. No llevaba uno de sus trajes de armadura, sino unos pantalones de lino blanco y una blusa de seda azul que reflejaba el color del agua. Por un segundo, sin el maquillaje de guerra y el peinado severo, pareció más joven, casi vulnerable, pero la mirada seguía siendo la misma, controlada, analítica. El señor Tanaka ya estaba ahí, sentado en un sillón de mimbre, bebiendo lo que parecía ser un té helado. Su expresión se suavizó al ver a Sofía, y entonces ocurrió el primer milagro o la primera catástrofe, dependiendo de cómo se mire. Sofía, en su torbellino de alegría, corrió directamente hacia Isabela, se detuvo frente a ella y, con la honestidad brutal de los niños, le preguntó: «¿Tú eres la novia de mi papi?». El mundo se detuvo. Pude ver el pánico helado cruzar los ojos de Isabela. El señor Tanaka sonrió, encantado con la escena. Yo quería que me tragara la tierra. Isabela se quedó inmóvil por un instante que pareció una eternidad. Luego lentamente se arrodilló hasta quedar a la altura de Sofía. Fue un gesto tan poco característico de ella que me dejó sin aliento. «Hola, Sofía», dijo, y su voz sonó extraña, como un instrumento que no se ha usado en mucho tiempo. «Sí, soy Isabela». «¿Y por qué tienes los ojos tristes?», continuó mi hija, sin la menor idea de la bomba que acababa de lanzar.
Vi algo romperse en la cara de Isabela, una grieta minúscula en la máscara de hielo. Fue un parpadeo, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula, una sombra que pasó por sus ojos y se fue. Se recompuso al instante, forzando una sonrisa. No estoy triste, pequeña. Estoy muy feliz de conocerte. Se levantó y me lanzó una mirada que era una mezcla de advertencia y algo más, algo que no pude descifrar. El resto del día fue un ejercicio de surrealismo. Jugamos el papel de la familia feliz. Isabela me tomaba del brazo, yo le sonreía, y ambos mirábamos a Sofía jugar. El señor Tanaka estaba fascinado. No le interesaban las proyecciones financieras ni los planes de expansión que Isabela intentaba mencionar. Solo quería ver a Sofía enseñarme una flor que había encontrado o escucharme contarle un cuento sobre una ardilla valiente. Para él, mi amor por mi hija era la mejor carta de recomendación, la prueba definitiva de estabilidad y carácter. Y mientras observaba a Isabela interactuar con Sofía, empecé a ver a la mujer detrás del aseo. La veía tensarse cada vez que Sofía reía, como si el sonido le causara un dolor físico. La vi observar a la niña con una mezcla de anhelo y terror, como alguien que mira un fuego hermoso, pero sabe que si se acerca demasiado, se quemará. La vieja herida de su pasado, la que yo no conocía pero podía intuir, estaba abierta y sangrando, y yo era el único testigo. Esa noche, después de que el señor Tanaka se fuera, visiblemente satisfecho, y después de que yo finalmente lograra que Sofía se durmiera en una de las habitaciones de huéspedes, que era más grande que todo mi departamento, encontré a Isabela sola en la terraza, mirando la luna reflejada en el lago. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, estaba cargado de todo lo no dicho durante el día. «Tu hija es increíble», dijo en voz baja, sin mirarme. «Lo es», respondí, acercándome a la barandilla a su lado. «La amas más que a nada en el mundo, ¿verdad?» No era una pregunta, era una afirmación, una que ella parecía entender a un nivel profundo y doloroso. «Es mi todo», dije. «Por eso estoy aquí». Ella asintió lentamente. «Lo sé». Se giró para mirarme, y a la luz de la luna, sus ojos brillaban con una humedad que me sorprendió. «Gracias, Javier, por hoy, lo que hiciste, lo que dijiste sobre la arquitectura. Y hoy, con Sofía». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. En ese momento, la línea entre el jefe y el empleado, entre la farsa y la realidad, se desdibujó por completo. Solo éramos un hombre y una mujer, parados en un balcón, compartiendo una soledad que ambos entendíamos, aunque viniera de mundos opuestos. Sentí un impulso, una necesidad casi violenta de tocarla, de consolarla, de decirle que todo estaría bien. Pero, ¿quién era yo para consolarla? Yo era parte de la mentira. Fue entonces cuando mi celular vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Me alejé un par de pasos de Isabela. «Bueno». La voz que respondió me heló la sangre, una voz que no había escuchado en casi 5 años, pero que reconocí al instante. Ácida, burlona, llena de un veneno que el tiempo no había diluido. «Vaya, vaya». «Javiercito Morales», dijo Verónica, la madre de Sofía. «Me enteré por ahí que te sacaste la lotería, que andas de novio con una ricachona. Qué rápido te olvidas de los pobres, ¿eh?» «¿Qué quieres, Verónica?», pregunté, mi voz un gruñido bajo. «Lo que me corresponde, mi amor, mi parte. Y por supuesto a mi hija. Ahora que tienes cómo mantenerla como una reina, creo que es hora de que vuelva con su verdadera madre. Un juez estará de acuerdo conmigo, ¿no crees? Especialmente cuando le cuente qué clase de vida miserable le has estado dando». El teléfono se me resbaló de los dedos. El mundo se inclinó. La amenaza no era solo por dinero. Era una amenaza a lo único que me quedaba en el mundo. Isabela debió ver el color desvanecerse de mi rostro, porque se acercó con cautela. «Javier, ¿qué pasa? ¿Quién era?» No pude hablar. Las palabras de Verónica eran como ácido en mi garganta. Le extendí el teléfono, temblando. Ella lo tomó, leyó el número y luego me miró a los míos, sus ojos buscando una explicación. «Es
Es la madre de Sofía, logré decir. Quiere dinero y quiere quitarme a mi hija. Esperaba ver fastidio en su rostro, irritación. El cálculo frío de una empresaria que ve cómo su inversión se complica por un factor humano desordenado. Pero no vi nada de eso. Vi la misma grieta en la máscara de hielo que había visto cuando Sofía le preguntó por qué tenía los ojos tristes. Vi una furia helada, controlada pero inconfundible, que no estaba dirigida a mí, sino a la amenaza invisible al otro lado de la línea. «Dame su nombre completo», dijo, su voz baja y afilada como un bisturí, «y cada detalle que recuerdes de ella. ¿Dónde podría estar? ¿Con quién se junta? Todo». Pasamos las siguientes 2 horas en su estudio, un cuarto forrado de libros que olía a cuero y a poder. Yo hablaba, vaciando 5 años de dolor, abandono y miedo, y ella tecleaba en su laptop con una velocidad y una concentración aterradoras. No me interrumpió, no me juzgó, solo escuchó y procesó. Cuando terminé, cerró la computadora. «Mi equipo de seguridad se encargará», dijo con una finalidad que no admitía discusión. «Harán una investigación exhaustiva. Encontraremos sus debilidades y nos aseguraremos de que no vuelva a ser una amenaza». Para ninguno de los dos. En los días siguientes el mundo se dividió en 2 realidades paralelas. Por un lado, la farsa pública continuaba. Asistimos a un cóctel en la Embajada de Suiza y a la inauguración de una galería de arte. Yo recitaba mi papel de Alejandro, el arquitecto bohemio, mientras Isabela sonreía y me tomaba del brazo. Pero bajo la superficie se libraba una guerra silenciosa. Recibía mensajes encriptados de Isabela con actualizaciones. «Verónica tiene deudas de juego. Fue despedida de su último trabajo por fraude. Tiene 2 denuncias por agresión en su contra». Isabela estaba desmantelando la vida de Verónica pieza por pieza, construyendo un arsenal legal para protegernos. Y al hacerlo, sin darse cuenta, estaba construyendo un puente entre nosotros. Ya no era solo su empleador. Era mi aliada, mi protectora. Y eso era infinitamente más peligroso que cualquier contrato. Mientras tanto, otra amenaza crecía en las sombras. Lorena, la asistente siempre eficiente de Isabela, nos interrumpió una tarde mientras revisábamos los planos de la gala anual de la Fundación Garza, el evento final antes de la firma con Tanaka. «Señora Garza», dijo con urgencia, «hay un problema. Alguien ha estado haciendo averiguaciones sobre Alejandro Villa. Un investigador privado ha contactado a la UNAM pidiendo registros de titulación y ha intentado rastrear a sus supuestos padres en Coyoacán». Isabela se quedó rígida. «¿Quién lo contrató?» «No lo sabemos con certeza, pero el detective tiene un historial de trabajos para un solo cliente, Ricardo Valenzuela». La trampa se estaba cerrando. Nuestro tiempo se agotaba. Valenzuela estaba a un paso de descubrir que mi identidad era un castillo de naipes. La presión se volvió insoportable. Las noches se hicieron más largas. A menudo, después de que Sofía se dormía en su cuarto de huéspedes, Isabela y yo nos quedábamos en la sala, en silencio, mirando las luces de la ciudad, cada uno perdido en sus propios miedos. Fue en una de esas noches que la vi mirar una foto de Sofía que yo había puesto en una mesita. La miraba con una intensidad que me rompió el corazón. «Nunca quise esto para ti, Javier», susurró, más para sí misma que para mí. «Nunca quise arrastrarte a mi desastre». «Estoy aquí porque quise», le respondí, y me di cuenta de que, en algún punto, esa mentira se había convertido en verdad. Ya no estaba ahí solo por el dinero, estaba ahí por ella. La noche de la gala llegó como una sentencia de muerte. El gran salón del Hotel St. Regis estaba repleto de la élite de México. Políticos, empresarios, socialités. Un mar de diamantes y sonrisas falsas. Me sentía más expuesto que nunca con mi smoking de diseñador. Cada mirada se sentía como una acusación. El señor Tanaka llegó radiante y nos saludó como si fuéramos su propia familia. Pero mis ojos no estaban en él. Estaban buscando a Ricardo Valenzuela. Lo encontré al otro lado del salón, hablando con un grupo de personas, pero sus ojos estaban fijos en nosotros. Sostenía una copa de champaña y una sonrisa de depredador que me heló la sangre. Sabía que él sabía.
Quizás no toda la verdad, pero lo suficiente para hacernos pedazos. La tensión era una cuerda de piano a punto de reventar. Isabela lo sintió también. Su mano, que descansaba en mi brazo, estaba fría como el hielo y temblaba ligeramente. «Necesito aire», me dijo al oído, su voz apenas un hilo. Me guió a través de la multitud, hacia unas puertas de cristal que daban a un balcón privado. La ciudad se extendía debajo de nosotros, una alfombra de luces indiferentes a nuestro drama. El ruido del salón se convirtió en un murmullo lejano. Estábamos solos, suspendidos sobre el abismo. Ella se apoyó en la barandilla dándome la espalda. Pude ver la tensión en sus hombros, la lucha por mantener el control. «Lo sabe», dijo ella. «Valenzuela lo sabe. Puedo verlo en su cara. Está esperando el momento perfecto para destruirnos frente a Tanaka». El miedo en su voz era real, desnudo. Era el mismo pánico que había sentido la noche que nos conocimos. Sin pensarlo, puse mi mano sobre la suya en la barandilla. Ella no se apartó. Se giró lentamente para mirarme. Sus ojos, bajo la luz de la luna, eran dos pozos oscuros llenos de una emoción que ya no podía contener. Estaba acorralada. Estaba a punto de perderlo todo, y yo estaba ahí con ella. «Actúa como si me amaras», me susurró al oído. Su aliento olía a champaña cara y a una desesperación que se sentía como la mía. No era una orden, era una súplica, una confesión de que la farsa era su único refugio. Y cuando sus labios, suaves y decididos, encontraron los míos, el mundo se detuvo. No fue un beso para las cámaras que no estaban ahí, fue un beso para nosotros, un beso que lo borró todo. El contrato, el dinero, la mentira. Por un instante, no éramos la CEO y el técnico, solo un hombre y una mujer aferrándose el uno al otro en el borde del abismo. Cuando nos separamos, el aire crepitaba con una verdad que ya no podíamos ignorar. Nos miramos a los ojos y vi mi propio pánico y mi propio anhelo reflejados en los suyos. El sonido de una tos fingida rompió el hechizo. Ricardo Valenzuela estaba parado a unos metros, con una sonrisa que era puro veneno. «Qué conmovedor», dijo, su voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas se giraran. «La dama de hielo tiene corazón, después de todo, o al menos ha contratado a un actor muy convincente». Isabela se irguió, su cuerpo convirtiéndose de nuevo en una fortaleza. Su mano todavía estaba en la mía, pero ahora se sentía como el ancla que nos impedía salir volando. «No sé de qué hablas, Ricardo», respondió ella, su voz fría como el mármol. «Oh, yo creo que sí sabes», replicó él, dando un paso adelante. Sostenía su celular en la mano. «Es increíble lo que un buen investigador privado puede encontrar. Por ejemplo, que el brillante arquitecto Alejandro Villa no existe. Pero un técnico de mantenimiento llamado Javier Morales, con deudas hasta el cuello y una hija pequeña. Ese sí que existe. Trabaja en tu edificio, ¿no es así?» El aire se escapó de mis pulmones. El murmullo en el salón se convirtió en un silencio expectante. Vi al señor Tanaka, a lo lejos, observando la escena con una expresión indescifrable. Estábamos acabados. La humillación era total. Valenzuela levantó la voz, dirigiéndose ahora a toda la sala. «Señoras y señores, y distinguido señor Tanaka, les presento la verdadera cara de la estabilidad de Garza Corp. Una farsa construida sobre la desesperación de un pobre hombre». Justo cuando iba a mostrar la pantalla de su celular como prueba definitiva, mi propio teléfono vibró en mi bolsillo. Una vibración frenética, insistente. Ignorarlo era imposible. Con manos temblorosas lo saqué. Era un número desconocido, pero mi corazón me dijo quién era. Contesté. «¡Papá!», gritó la voz de Sofía al otro lado, ahogada por el llanto. «Papá, ella está aquí. Dice que me va a llevar». Detrás de su voz escuché el veneno de Verónica. «Dile adiós a tu papi, mocosa. Vas a tener una vida de verdad». El mundo se desintegró. El salón, Valenzuela, el trato millonario. Todo se disolvió en la nada. Solo existía la voz aterrorizada de mi hija. Miré a Isabela. El color había desaparecido de su rostro. Vio el terror puro en mis ojos.
No necesité decir nada, ella lo entendió. «Ve», susurró soltando mi mano. «Corre». Y corrí. No me importó nada más. Empujé a meseros. Me abrí paso entre la gente vestida de gala que me miraba como si estuviera loco. Dejé a Isabela sola, en medio del desastre, frente a su enemigo, frente al hombre que sostenía su futuro en sus manos. La dejé sola para enfrentar la ruina que, en parte, yo había ayudado a crear. Pero en ese momento no era un prometido falso ni un peón en un juego de millonarios. Solo era un padre, y mi hija me necesitaba. Cuando las puertas del salón se cerraron detrás de mí, dejé a Isabela en el silencio más absoluto. Todos los ojos estaban sobre ella. Ricardo Valenzuela sonreía, saboreando su victoria. «Parece que tu actor te ha abandonado en el acto final, Isabela. Qué pena». Pero entonces Isabela hizo algo que nadie esperaba. En lugar de derrumbarse, caminó con una calma sobrenatural hacia el pequeño escenario donde estaba la orquesta. Tomó el micrófono. Su voz, sin temblar, resonó en todo el salón. «Ricardo tiene razón», comenzó, y un jadeo colectivo recorrió la sala. «No del todo, pero en una cosa sí. El hombre que acaba de salir no es un arquitecto, su nombre es Javier Morales, y sí, trabaja como técnico de mantenimiento en mi edificio». Valenzuela se regodeaba. El señor Tanaka la miraba con una profunda decepción. «Y también es cierto», continuó Isabela, su mirada barriendo la multitud, «que todo esto comenzó como un arreglo de negocios, una mentira desesperada para asegurar un contrato, una farsa, como bien dice Ricardo». Hizo una pausa y su mirada se endureció. «Pero lo que Ricardo y ninguno de ustedes puede entender es lo que pasó después. En esta última semana vi a ese pobre hombre demostrar más integridad, más valor y más decencia que todos los hombres en esta sala juntos. Lo vi defenderse con sabiduría, no con arrogancia. Lo vi amar a su hija con una devoción que el dinero no puede comprar, y lo acaban de ver abandonar esta gala, abandonar la promesa de una fortuna, sin dudarlo un segundo, porque su hija lo necesitaba. Se giró para mirar directamente al señor Tanaka. Ese, señor Tanaka, es el verdadero carácter. Y si para cerrar un trato debo renunciar a la única conexión honesta y real que he tenido en años, si debo avergonzarme de estar al lado de un hombre que pone a su familia por encima de todo, entonces prefiero perder el imperio. Quédense con su contrato. Quédense con su mundo de apariencias. Yo elijo la verdad». Dejó caer el micrófono. El golpe sordo resonó en el silencio sepulcral. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida, lista para abandonarlo todo. «Señorita Garza», la detuvo una voz. Era el señor Tanaka. Se había puesto de pie. Caminó hacia ella, pasando junto a un Ricardo Valenzuela petrificado. «Espere», dijo con calma. «Mi empresa no invierte en fachadas, invertimos en líderes, y un líder que reconoce el valor humano por encima de las cifras y que inspira esa clase de lealtad. Es exactamente el socio que buscamos». Le extendió la mano. «El trato sigue en pie. Enviaremos los documentos para su firma mañana». Isabela lo miró, incrédula. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron de sus ojos. Estrechó su mano no como un aseo, sino como una mujer que acababa de encontrar la redención. Mientras tanto, yo llegaba a mi viejo barrio. Con la ayuda del equipo de seguridad de Isabela, que ya estaba en camino gracias a una llamada silenciosa que ella había hecho, interceptamos a Verónica antes de que pudiera meter a Sofía en un taxi. La escena fue corta y contundente. Las pruebas que Isabela había reunido eran abrumadoras. Verónica no volvería a ser una amenaza. Cuando tomé a Sofía en mis brazos, temblando y llorando, sentí que volvía a nacer. El final no fue una boda de cuento de hadas, fue algo mucho mejor. Isabela no me dio caridad, me dio una oportunidad. Con su respaldo, abrí mi propia pequeña empresa de mantenimiento y reparaciones. Me dio las herramientas para construir mi propio futuro, con mi propio sudor. Me dio dignidad. Y unos meses después, en una tarde soleada de domingo, lejos de los rascacielos y las salas de juntas, estábamos en el parque de Chapultepec. Sofía corría por el pasto, persiguiendo una pelota,
su risa resonando en el aire. Isabela, vestida con unos simples jeans y una camiseta, estaba sentada a mi lado en una banca. Tomó mi mano, y esta vez no había nadie mirando. No había ningún trato en juego. «¿Sabes?», dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. «Pasé toda mi vida construyendo un imperio de concreto, pero me sentía vacía». Miró a Sofía, que ahora nos saludaba con la mano desde lejos, y resulta que la verdadera riqueza era esto. Le devolví el apretón de manos, mirando a mi hija, a esta mujer increíble a mi lado, y al sol que se filtraba entre los árboles. Por primera vez en mi vida me sentí como el hombre más rico del mundo. Hay quienes creen que el amor es un contrato, una negociación de intereses, y hay quienes descubren que el amor es un acto de fe, un salto al vacío sin garantías. Yo viví ambas cosas. ¿Cuál crees tú que es la verdadera? Si alguna vez te has sentido atrapado entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu corazón sabe que es verdad, déjame tu historia en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos de cómo la vida puede cambiar en un instante, suscríbete al canal, porque a veces las historias más increíbles no están en los libros, sino esperando a ser vividas.